que estamos 30 estudiantes. Cada vez somos menos a las 7, ¿no? Nosotros estamos por empezar a utilizar lo que hemos aprendido en el tema 1 en cálculos ya generales de la química dentro de lo que es la estequiometría. Entonces les decía, vamos a hacer unos pocos problemas y no estamos en condiciones de poder dar el primer examen. Sin embargo, esto merece o amerita que nosotros tengamos que dar ya práctico para que ustedes hagan los cálculos correspondientes y pregunten lo que dudan, ¿ya? Entonces yo voy a elaborar el práctico para que esté ya colgado en el Moodle para que ustedes empiecen a calcular y me pregunten todo lo que duden en las siguientes clases, aunque no estamos fijando fecha de examen. Probable es que al ser hoy día jueves, el siguiente martes fijemos la fecha para que den ese primer examen. Yo voy a aclarar una vez más de que el examen lo voy a tomar en función a la cédula de identidad. Me he puesto aquí un examen para que ustedes lo vean y vamos a volver a aclarar. La cédula de identidad va a ser específico, es específico de cada uno de ustedes y por lo tanto vamos a poder tener un examen que va a ser diferente para cada uno de ustedes. Como hay alumnos que han llegado tarde, el examen va a tener el número de cédula de identidad. Yo les decía, el mío es 18-19-504. Si yo les pongo 18, es el número. Si les pongo AB, va a ser el 18. Entonces, el examen va a tener, por ejemplo, el carbonato de calcio es el principal ingrediente de ciertas tabletas antiácidos comerciales. En una disolución se disuelve, o sea, en función de esta reacción, qué volumen de ácido clorhídrico, el 30%, de densidad 1,35 se requerirá para la reacción total de una tableta 0EF gramos, ¿sí? Suponiendo que esta tiene CD% de carbonato de calcio puro. O sea, ¿de qué tamaño es la tableta? De 0EF gramos. ¿De dónde saco ese valor? De mi cédula. EF son los últimos valores de mi cédula. O lo que corresponde a F, porque hay algunos que tienen un adicional a la cédula. Entonces, yo les decía mis cédulas 18-19-504, y entonces lo que corresponde a F de numerar mi cédula es la cantidad que hay que ver, la que tengo que poner. Y si me dice aquí en el 3, el hierro puede obtenerse según la siguiente reacción. Si se cuenta con óxido férrico de E0, el E a cuánto corresponde a la cédula de ustedes, ¿sí? Poniendo A, B, C, D, E, ¿a cuánto corresponde ese E? En mi caso es 5. Entonces, ¿qué tiene? El 50% de pureza. Es lo que tenemos que poner. ¿Por qué lo explico desde ahora? Porque el día del examen después me están preguntando por qué no tengo datos en los problemas. Sí tengo, pero son particulares de cada uno de ustedes, ¿está bien? En función a la cédula de identidad. Entonces, vuelvo a recalcar que en el inciso A aquí tenemos los gramos de hierro que se obtienen cuando se tiene para la reacción BC gramos. BC, aquí está mi cédula, BC. Yo voy a poner los números que en mi cédula correspondan a BC para hacer el examen.
Eso he querido empezar, digamos, aclarando esas dudas, si es que han llegado tarde a la materia, para saber que yo les voy a enviar un examen que lo tienen que hacer con la cantidad que su cédula emita en los números que están dados por esa identificación que ustedes tienen. ¿Hay preguntas? ¿Podría volver a explicar de nuevo, por favor? Puedo volver a repetir. A ver. Y yo tengo el examen. Algún examen es el que he puesto aquí, algún examen. Y les decía, yo voy a tener que en el examen cada uno va a tener una pregunta. ¿Por qué? Porque si bien yo hago una pregunta generalizada, no voy a dictarles el mismo valor, porque yo podría decir en la pregunta 3 el hierro puede obtenerse a partir de la siguiente ecuación, y si se cuenta con un óxido de hierro que tiene 40% de pureza, entonces van a ser unos cuantos los que hagan el problema y el resto se envían por WhatsApp el examen. Pues con el tiempo que tienen, yo les mando para que ustedes puedan calcular cada uno en función a sus datos. Y si a mí me dicen E0, lo que usted tiene que hacer en todos sus exámenes, haya o no cálculos, es poner su cédula de identidad. Y la numera de A, B, C, D, I, E, F. Y si yo le he puesto E, usted pone el valor de E y le aumenta el 0. Y si le he puesto 0 a B, pone 0, y aumenta estos dos valores a B. Y esa va a ser la cantidad con la que va a trabajar. Obviamente que habrán algún examen en el que los alumnos tengan el mismo valor, pero ya no todo el curso. Y obviamente si copian es más fácil para mí determinar. Entonces, en función a la cédula, cada uno va a hacer su examen. Y estos números deben estar claros. ¿Sí? Recuerden que yo tengo un archivo con sus números de cédula, pero estos números deben estar claros para la revisión. Voy a revisar uno por uno los exámenes para que sean efectivamente producto de este cálculo. Aquí dice este examen cuando se tiene BC gramos de cada uno de los reactantes. En esta reacción yo tengo óxido férrico y monóxido de carbono. Y digo BC. Les decía mi cédula, lo doy del ejemplo porque la C es 1819. Para mi BC es 81. Entonces el problema me está diciendo, cuando yo tengo 81 gramos de óxido férrico y 81 gramos de monóxido de carbono, ¿cuánto se obtiene de los productos? O sea, ¿cuánto es lo que le da a usted con su cédula en gramos? Así es como van a tener que calcular. Está bien, ¿no? Bueno, empecemos la clase. Espero que hayan más alumnos para empezar. Yo les decía en la anterior clase, nosotros ya tenemos las herramientas para hacer cálculos en función a las ecuaciones químicas. Los cálculos que se hacen en función a las ecuaciones químicas ya están dentro de una rama que se denomina estequiometría. En función a esas relaciones estequiométricas de las moléculas, de los átomos, en las reacciones químicas igualadas, nosotros hacemos cálculos para ver la cantidad de reactivo que necesitamos o la cantidad de productos que se forman para determinar rendimientos. Uno de los parámetros más usados dentro de los cálculos es la composición porcentual. Y la composición porcentual, hemos dicho en términos de un compuesto,
es la cantidad de cada elemento en 100 partes del compuesto. Pero si nosotros tenemos una mezcla de sustancias, sea homogénea o sea heterogénea, podemos referirnos a la cantidad de cada sustancia en 100 partes de la mezcla, cuando hablo de composición porcentual. Entonces, si yo tengo cloruro de sodio, que es la sal de mesa que consumimos, al 99% de pureza, significa que de cada 100 gramos de sal, 99 gramos es cloruro de sodio. El resto no sabemos qué es. Obviamente es otro compuesto químico, pero que el momento de salar la carne no nos interesa qué es. A nosotros nos interesa tener cloruro de sodio. Entonces, así como la sal no viene al 100% pura, yo lo que tengo en el laboratorio y en la industria es que no. Y esa es la primera consideración que voy a hacer cuando tengo que trabajar con reactivos, cuando tengo materiales en la industria y cuando voy a producir ciertos bienes que voy a venderlos en el mercado. Si yo tengo que hacer un cálculo en base a una reacción química, lo primero que tengo que ver es qué cantidad de reactivo está presente. Y el reactivo está en el estante de la fábrica y debe tener una identificación clara. Sin embargo, si yo lo he hecho comprar, tiene que tener una etiqueta en el que indique cuál es la composición. Entonces, la composición porcentual nos va a decir a nosotros cuánto tenemos efectivamente para una reacción. Si yo quiero o necesito quemar alcohol en una reacción, alcohol. El alcohol bermejo está llegando en producción al 96-97% de pureza. El resto suponemos que es agua. Entonces yo tengo de cada 100 gramos de alcohol, 96, teniendo el análisis C, o 97 gramos. De cada 100 partes de este alcohol, ¿cuánto corresponde a el alcohol puro? Porque el resto es una mezcla en la que yo voy a tener un 3, un 2, un 4% de agua. Suponiendo que es agua pura. Yo voy a quemar alcohol, voy a echar un poco de alcohol a mi leña y voy a poder hacer arder el alcohol para encender el fuego. Pero si yo voy al campesino a comprar alcohol para aumentar el volumen de venta, obviamente los comerciantes le aumentan agua. Y ese alcohol no está al 96%. Y muchas veces decimos, este alcohol no enciende porque tiene mucha agua. Porque nos están engañando en la venta. Porque nos pueden haber echado un 20% de agua. Y entonces la ganancia es un 20% más. Y ahí, por cada 100 gramos de alcohol bermejo que me están vendiendo, 80 gramos es el alcohol puro. El resto es agua. Obviamente va a haber menos. Y si yo voy a comprarme alcohol para desinfectarme las manos, llega al 70%.
Y en este alcohol al 70% yo tengo de cada 100 gramos, 70 gramos son alcohol, el resto es agua. Y como tenemos que saber, no es bueno desinfectarse las manos con alcohol al 96, 97%. Nos deshidrata la piel, pero sobre todo es más efectivo el alcohol cuando tiene algo de agua para la desinfección por el coronavirus. Y por eso nos venden alcohol al 70%. Entonces yo tengo que saber elementalmente lo que son los reactivos y la pureza que tiene. La pureza de reactivos es súper importante cuando yo estoy en producción o cuando voy a realizar cálculos en estequiometría, porque no todo lo que tengo son los reactivos puros. Pueden tener todo, pero menos el reactivo que yo necesito. Para darles ejemplo, el ácido sulfúrico nos llega al 98%, el ácido clorhídrico al 36%, el hidróxido de sodio al 90%, el ácido nítrico al 63%. Entonces no nos llega al 100% de pureza. En algunos casos porque no se puede disolver más y en otros porque no se ha purificado más. Yo el cloruro de sodio les deseo un día que puedo tener con mayor pureza que el 99%. Pero probable no al 100%. Porque requiere de mucha tecnología para llegar a ese porcentaje. Y mi cálculo requiere de reactivos puros. Entonces, lo primero que voy a considerar es la pureza de reactivos y vamos a ir a hacer unos cálculos simples a la pizarra, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tienen preguntas? Yo tengo, entonces, que considerar que en mi reacción química tengo reactivos que no son puros. Y por ejemplo, les decía, el ácido clorhídrico llega al 36%, el ácido clorhídrico. Esto significa que 36 gramos son de ácido clorhídrico puro y 64 gramos son de agua. Suponemos que los reactivos que tenemos líquidos, la diferencia es agua. Hay un poco de otros componentes, ¿no? Pero muy poco, quizás trazas. ¿Por qué he dicho 64? Porque la diferencia a 100 tiene que ser el agua. Y esto tiene que sumar los 100 gramos de ácido clorhídrico que yo utilizo, que a mí me dicen. Entonces a mí me dicen un ácido clorhídrico al 36%, pero yo debo inferir que solo tiene 36 gramos de ácido clorhídrico, aunque lo llamen ácido clorhídrico. Y además, en el problema me van a decir cuál es la densidad. Y digamos que la densidad sea 1.35 gramos. Entonces, mi frasco de reactivos va a tener esta forma, probablemente. Va a ser un frasco en el que en el almacén va a decir ácido clorhídrico al 36%. Si es un reactivo que estoy comprando, obviamente va a tener el dato de densidad en su ficha técnica. Pero si es un dato, si es más bien un reactivo que está en mi reactivero o que yo lo miro solo al mirarlo, no va a decir la densidad. Yo debo saber que la densidad, si no lo tengo como dato, lo debo sacar del manual del químico, del manual del ingeniero químico, de la web. Pero si yo pongo el dato de la composición porcentual de este ácido clorhídrico, voy a poder hallar cuál es la densidad.
Pero si no hallo al 36%, de repente hallo al 10% y al 20%, tengo que extrapolar para encontrar al 36% o interpolar si está en medio. Entonces, no siempre les van a dar el dato para que ustedes hagan el cálculo. Ustedes tienen que encontrar la densidad en función a la composición. En el examen y en nuestros problemas yo les voy a dar los datos. Pero en el práctico, si yo no les doy dato de densidad, ustedes lo tienen que buscar. ¿Por qué? Porque deben saber que la densidad está en función a la composición. Yo les estoy diciendo, si la densidad es 1,35 gramos sobre centímetros cúbicos, que también puedo abreviar así, ¿no ve? Sobre centímetros cúbicos, puedo decir gramos por mililitro, hemos dicho va a ser igual. Yo tengo que saber cuánto tengo de ácido clorhídrico puro en este reactivo. Y esta densidad, jóvenes, esta densidad es del ácido clorhídrico al 36%. Por eso yo les digo, con la composición sacan el valor de densidad. El principal error que cometen es pensar que esta densidad es del ácido clorhídrico puro. No, es de esta mezcla que estamos nosotros analizando. Entonces, yo voy a decir, si en el problema a mí me dicen, usted tiene un volumen de 300 mililitros de ácido clorhídrico al 36%, yo voy a buscarlo primero, me tiene que dar la densidad. O si no, me busco la densidad en texto, en la web, y voy a tener el valor de la densidad. ¿Cuánto voy a ocupar para mi reacción química? Voy a decir, la densidad es la masa sobre el volumen. Y entonces yo teniendo la densidad y el volumen voy a calcular la masa. La masa va a ser la densidad por el volumen. La densidad es 1,35. Es 1,35 gramos sobre centímetros cúbicos. Y yo les he dado a propósito aquí los mililitros. Multiplico por 300 mililitros. Y me dicen, no son las mismas unidades. No puedo calcular la masa. Hemos dicho, vamos a calcular, vamos a decir que prácticamente es lo mismo. Y si ustedes me dicen, no son lo mismo, pues ponen centímetros cúbicos. 1 litro tiene 1000 mililitros, 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ustedes pueden calcular esa masa de esos 300. ¿Esa masa cuánto les da? 405. 405 gramos. Estos gramos que ustedes van a tener son de ácido clorhídrico al 36%. Lo voy a poner así porque si no me dicen, no me dicen, sino que empiezan a calcular con 405. Pero en esos 405, solo 36% es ácido clorhídrico puro. Y yo les decía en una clase, ustedes para calcular cuánto tienen, lo único que tienen que hacer es dividir el porcentaje, el 0.36 entre 100 y es 0.36 y multiplicar por 405, que es la masa total. ¿Cuánto es la masa de ácido clorhídrico que tienen? $145.8. 145.8 gramos de ácido clorhídrico puro, si quieren. Esto es lo que tienen que usar para la reacción, 145.8. Porque los 405 no son ácido clorhídrico, es ácido clorhídrico más agua. Repito, la densidad es de la mezcla, no es del ácido clorhídrico puro.
Y si me dice, pero usted me está diciendo 405, ¿podrían calcular cuánto de agua tienen? ¿Y cómo calculo la cantidad de agua? Esta composición porcentual la divido entre 100 y es 0,64 por 405 gramos. ¿Cuánto me da? $259.2 gramos. 259.2 gramos es agua. Esto no participa de repente en mi reacción. ¿Y cuánto es 145.8 más 259.2? $405. 405, ahí está, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a considerar la masa que les dé como que todo es ácido clorhídrico. Es que solo una proporción en función al porcentaje de pureza que tiene el reactivo, voy a calcular cuánto tengo disponible para la reacción. Y si mis reactivos no llegan al 100% puro, yo no puedo poner en mi cálculo 405. Tengo que calcular cuánto es de cada uno. Este es uno de los problemas que tienen en el cálculo, ¿sí? Entonces ahora ustedes tienen que saber de dónde sale ese 0,36 y he venido diciéndoles, no es necesario que hagan la regla de 3, no está bien, pero voy a enseñarles con reglas de 3. Yo les decía, para los que no me entendieron, 405 gramos es el 100%. Y solo el 36% es X. Solo del ácido clorhídrico tengo el 36%. Y eso les va a dar 145. Trabajen con eso, con los 145. ¿Y de dónde salió este 0,36? De dividir el 36 entre 100 y multiplicar por 405. Entonces, yo empezaba diciéndoles, chicos, el examen va a ser así. El examen va a ser que yo les diga a ustedes, digamos, tengo A, B por ciento del ácido clorhídrico. A, B. Y digamos la densidad va a ser AB. ¿Sí? Lo estoy diciendo porque va a ser casi general. Y usted me va a decir, ¿cómo voy a hacer el cálculo si no sé cuánto es AB? Vea cuáles son los dos primeros números de su cédula y ese va a ser el porcentaje. Y la densidad, si no se la doy así, la tiene que buscar en el internet o en los libros. Pero si la doy así es 1, AB, el valor de su cédula. Y va a ser en los diferentes casos diferente para cada uno. ¿Hasta aquí qué dudas tienen? Entonces, la pureza de los reactivos es súper importante cuando nosotros hacemos cálculos, ¿de acuerdo? Y por eso los problemas nos dicen siempre cuánto tiene de porcentaje de pureza un reactivo químico. Porque los reactivos nos van a llegar en función a un porcentaje que está dado por la producción o en función a cómo nosotros hemos disuelto en laboratorio. Eso se refiere a pureza de reactivos y no sé si tienen preguntas. Me parece que está claro, ¿no? Voy a poner a compartir otra vez, no quiero asustarlos con el examen, pero dice en el caso de un cálculo, en la pregunta 3, dice, el hierro puede obtenerse según la reacción, está puesta la reacción. Si se cuenta con un óxido férrico, al
E 0% de pureza. Yo miro cuánto es mi E y digamos que es 3 al 30% de pureza. Entonces, si yo les doy una cantidad de 100 gramos, de esos 100 solo hay que utilizar 30, porque no son los 100 óxido férrico, obviamente. Y si el valor de la cédula corresponde a 0, porque para mí puede ser 0 el E, y se da muchas veces que 0. Ustedes al 0 lo van a volver 1, porque si no sería 0,0% de pureza, y es un convenio que vamos a llegar. Si en la cédula el valor que yo les doy es 0, le ponen 1, y entonces va a ser 10%. ¿Está bien? Vamos a volver a hablar antecitos de esto del examen, ¿ya? O sea, les tengo que ir diciendo poquito a poquito, aunque no es parte del tema, pero sí de la evaluación. ¿Hay preguntas? Vamos a hacer ahora lo que son fórmulas químicas. Lo voy a hacer así porque he pensado de que se van a alterar. Vamos a hacerlo, digamos, primero fácil y después vamos a dar lo que necesitamos dar, ¿de acuerdo? La formulación es importante en función a lo que nosotros podemos tener de reactivos. Y obviamente en la estequiometría, además del porcentaje centesimal que acabamos de ver, es importante que sepamos la fórmula y que sepamos determinar cuál es esa relación entre los átomos. Y ahí, cuando sabemos la relación real, vamos a tener la fórmula molecular. Si es que yo tengo que determinar la fórmula de una sustancia, voy a determinar una relación mínima entre los átomos y una relación real entre los átomos. Entonces, yo al determinar una fórmula, estoy determinando cuánto tengo de cada uno de los átomos en relación sencilla. Y cuando determino ya la relación real, voy a tener la fórmula real o la fórmula molecular de la sustancia. Miren, en el dibujo que está aquí abajo, yo tengo agua. Y ahora por PROS nosotros sabemos que siempre el agua va a tener 2 hidrógenos por un oxígeno. Y que si yo hago la relación de masas, voy a tener 8 gramos de oxígeno por 1 gramo de hidrógeno. Pero esa relación de masas es a nivel macroscópico, lo que nosotros vemos. A nivel de relación de átomos, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Si el compuesto es agua oxigenada, mi relación es distinta. Es 1 hidrógeno por cada oxígeno. Como tengo 2 oxígenos, tengo que tener 2 hidrógenos en el agua oxigenada. La fórmula empírica sería la relación de los 2 átomos. 1 hidrógeno, 1 oxígeno. Eso es fórmula empírica. ¿Qué relación mínima existe? ¿Y qué relación real existe? El agua oxigenada tiene 2 hidrógenos, 2 oxígenos. Y entonces cuando se combinan el carbono y el oxígeno para dar dióxido de carbono, hay 1 carbono por 2 oxígenos. Pero si es monóxido, 1 carbono por 1 oxígeno. Chicos, la relación es tan importante que si es que cambia esa relación de 1 a 1 o de 2 a 1, el compuesto es diferente.
No es lo mismo tener agua a tener agua oxigenada. Entonces, si nosotros tenemos una relación 1:1 de oxígeno, fíjense que yo voy a tener, en este caso, 2 oxígenos en el oxígeno que respiro, y el ozono tiene 3 oxígenos. Yo respiro oxígeno todos los días. El ozono concentrado es dañino para la salud, pero el ozono se puede ocupar en pequeñas proporciones para desinfectar, en este caso, los ambientes, los materiales para el coronavirus, ¿sí? Entonces, miren de distintos que son los compuestos, y estos son distintos y tienen propiedades diferentes en función a la relación que tienen sus átomos. Entonces, yo voy a tener fórmulas que son empíricas. Nos va a decir la fórmula empírica qué proporción mínima tienen cada uno de los átomos presentes. Me va a decir qué átomos y en qué proporción. La fórmula molecular me va a decir la relación opuesto. Y obviamente hay fórmulas, hay muchas más, pero yo he puesto esta, la estructural, que me dice cuál es la relación que existe, e incluso puedo tener fórmula espacial. Yo aquí tengo etano, fíjense, y estoy en el espacio diciendo cómo están distribuidos. Pero si sería la fórmula molecular, yo solo diría carbono 2, hidrógeno 6. Y si sería la empírica, yo solo diría un carbono 2 hidrógenos. Perdón, un carbono 3 hidrógenos. Yo tengo entonces diferentes tipos de expresar la relación entre los átomos, y nosotros en este periodo vamos a solo hacer fórmula empírica y molecular. La estructura la van a ver más en química orgánica, que es la materia que sigue, ¿no? Y es que la composición centesimal nos va a complicar siempre, pero si lo entendemos, va a ser fácil que pudiéramos determinar. Si nosotros tenemos que a partir de la composición centesimal vamos a poder determinar la fórmula, yo tengo que pensar, digamos, en el ácido clorhídrico. El cloro pesa 35,5 y el hidrógeno pesa 1. Yo calculo la composición porcentual dividiendo 1 entre 36,5 y multiplicado por 100. La del cloro, 35,5 sobre 36,5 multiplicado por 100. La suma de los dos en porcentaje me tiene que dar el 100%. O sea, la composición porcentual sale de la relación fija y establecida por Proust de los compuestos. Proust nos decía, hay una relación de números enteros pequeños, hay una relación fija. La composición centesimal de un compuesto es fija y definida. Bueno, aquí estamos usando la ley de Proust para calcular la composición centesimal. Nosotros, en base a la composición centesimal, que es la relación que existe entre los átomos. Por ejemplo, yo tengo un compuesto que tiene 30,43% de nitrógeno y 69,56% de oxígeno. Pero adicionalmente tengo mi tabla periódica y sé cuánto pesa el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, esta composición porcentual la voy a llevar a gramos. Voy a decir 30, porque yo se los he puesto en la pizarra, 30,43,5 en gramos. 69,56,5 en gramos. Sabiendo que estas son sus masas, voy a dividir esta masa entre la masa atómica y voy a tener una relación para ambos.
Fíjense, para el oxígeno divido 69 entre 16 y tengo una relación. Yo no puedo hablar de medios átomos. A ver, es tan real como que no puedo decir que hay medias personas. O hay un átomo entero o no hay el átomo. Ya será electrón, será protón, pero ya no es el átomo. Entonces, yo voy a llegar a la relación entera menor, dividiendo estos dos valores entre el menor. Y esto me va a decir que de nitrógeno hay 1 y de oxígeno hay 2. Y esa va a ser la fórmula empírica. Si yo tengo el peso molecular de la sustancia, y aquí me está diciendo que es 92, yo sumo 32 más 14 y es 46. Ese es el peso de esta fórmula y esta fórmula es la empírica. Si yo divido el 92 entre el peso de esta fórmula, voy a tener que es 2. Entonces la relación será la fórmula empírica, la tengo que multiplicar por un número. Ese número por el que voy a multiplicar va a salir de encontrar el peso de esta fórmula empírica y voy a dividir el peso que me den en la realidad. Me están diciendo 92, he calculado 46 y les decía me da 2. Entonces debo multiplicar por 2 esta ecuación para tener la fórmula real. Y al multiplicar por 2 voy a tener entonces que es N2, oxígeno 4, tetróxido de nitrógeno. Si los resultados no son a veces valores que sean o apegados al 2 o apegados al 1, digamos, yo tengo que multiplicar por otro número que sí sean valores que me permitan redondear. Entonces, cuando yo quiero determinar fórmulas, lo que hago es hacer un análisis en la voy a quemar sustancias y voy a medir cuánto se produce de dióxido de carbono, cuánto se produce de agua, si la sustancia es orgánica, porque estamos acostumbrados a quemar todo lo que es orgánico, ¿sí? Y ese análisis en el que yo voy a ver qué elementos tiene es el análisis elemental cualitativo, y cuando determino cuánto tiene pesando es el análisis elemental cuantitativo. Es fácil cuando el compuesto es inorgánico. Voy a dejar de explicar aquí porque quiero ir a la pizarra. Es fácil determinar en función a tener la composición porcentual de los elementos, determinar la fórmula, y lo vamos a hacer de adelante a atrás y de atrás a adelante. Y ya se complica cuando tenemos que hacer análisis elemental y el compuesto es un compuesto orgánico. Entonces vamos a empezar diciendo, nosotros podemos tener un compuesto y a partir de ese compuesto vamos a determinar su composición porcentual para volver y para demostrar que sí podemos calcular y es lo que debemos hacer. Me voy a elegir uno que quizás ustedes lo conocen. Me voy a elegir carbonato de calcio. ¿Ya? Carbonato de calcio. Disculpe, dije, no se puede ver bien. ¿No se ve? Puedes subir la cámara, hija. ¿Se ha bajado? Ahí. ¿Está mejor? No. No sé qué ha pasado porque estaba perfecto, ¿no ven? Me he movido yo en el escritorio. A ver.
subido mucho la cámara. Y ustedes pueden ir calculando cuánto por ciento tengo en el carbonato de calcio, de carbonato. Voy a cambiar de puerto ya. ¿Cuánto tengo de calcio, de carbonato y de oxígeno? ¿Me pueden ir diciendo? Ni cambiando de puerto. ¿Me pueden ir diciendo o no? Nadie me contesta. ¿Por qué se han hecho tan callados? Miren, no sé qué ha pasado con la cámara. Esto ya es el colmo, será el puerto. Aclara ahí, no se ve. Ahí se ve. Sí, pues ya se ve. Voy a ahorcarme. Ya. Carbonato de calcio. Les decía, ¿pueden determinar cuánto por ciento? ¿Alguien ha determinado? El calcio pesa 40. El carbono pesa 12. 3 oxígenos, 48. ¿De acuerdo? 10 va 1, 100. Carbonato de calcio. Me he elegido este compuesto porque da 100, ya para no hacer mucho cálculo. Entonces, yo digo 40% es calcio, 12% es carbono y 48% es oxígeno. Y esto suma 100 gramos. Lo he sacado de la fórmula. Les decía de adelante atrás, de atrás adelante. Perdón, esto suma 100%. Si yo me tomo una masa de 100 gramos de carbonato de calcio, yo debo saber que 40 gramos va a ser calcio, 12 gramos es carbono y 48 gramos es oxígeno. Y entonces voy a calcular el número de moles, si es más fácil, el número de átomos gramos de calcio. Y va a ser la masa del calcio, por lo que hemos aprendido hasta ahora, sobre el peso atómico del calcio, que es 40. Pero la unidad es gramos sobre átomos gramos. El número de átomos gramos de carbono va a ser la masa del carbono, 12 gramos, sobre su peso atómico, que es 12 gramos por átomo gramo, y el número de átomos gramos de oxígeno va a ser igual a ¿cuánto? 48, ¿no es cierto? Es la masa. 48 gramos sobre 16 es su peso atómico. Y entonces yo tengo 3. Yo tengo 1 y yo tengo 1.
Este compuesto me está diciendo que esa relación de los átomos viene a ser para el calcio 1, para el carbono 1, para el oxígeno 3. Miren, yo si tengo la composición porcentual, la llevo a masa, calculo el número de átomos gramos y tengo la fórmula. Y yo les he hecho el problema empezando de, yo voy a hacer en función del compuesto, la composición porcentual. La llevo a masa en 100 gramos y tengo la fórmula. Entonces los problemas parten de decirles, esta es la composición porcentual de un compuesto. O se tienen estas masas. Y usted calcule la fórmula. Y ustedes calculan la fórmula. ¿De dónde ha salido esa composición porcentual? Obviamente de análisis, donde se ha determinado cuánto por ciento tiene cada uno de los elementos. Pero este análisis responde a esta relación que tienen los átomos. Porque yo les estoy mostrando aquí esa relación. ¿Está bien? Entonces, cuando yo determino la fórmula de un compuesto, lo que tengo que hacer es tener la composición porcentual o la relación en gramos. Y así puedo determinar. Para ser más clara, les daré un ejemplo. Les daré para que calculemos. A ver, les dicto. Un hidrocarburo tiene una composición del 92% de carbono. Y una masa molecular de 78. Determine la fórmula molecular del hidrocarburo. (92% de carbono). Y un peso molecular hemos abreviado así, aunque algunos libros podrían decir masa molecular directamente, 78. Para los que no saben, estamos diciendo un hidrocarburo. Y aquí no puede haber problemas, ¿no? Somos el departamento de los hidrocarburos. Es lo que más tenemos. Nos han quitado nuestras regalías de los hidrocarburos. Tenemos todo lo que tenemos en el departamento gracias a que teníamos gran cantidad de hidrocarburos. Hidro es del hidrógeno. Carburo es del carbono. Entonces los hidrocarburos solo tienen carbono y hidrógeno. ¿Está bien? No puede haber un ingeniero industrial en el departamento que no sepa que la relación es solo carbono y hidrógeno en los hidrocarburos. Pero no tenemos petróleo. Esto les informo por conocimiento general. No tenemos petróleo en el departamento. Tenemos gas. El petróleo tiene cadenas de carbono grandes, digamos N, y pongamos Y o M o Z. Y el gas, partimos desde el metano. Metano, etano, propano, digamos que tengamos, ¿no? Y alguno más. Pero principalmente tenemos metano. Y es el metano el que tenemos como gas en las cañerías, principalmente, aunque puede haber otros. Entonces, no nos podemos equivocar. Si nos dicen hidrocarburo, es carbono e hidrógeno. Entonces, yo les dicto,
tengo una fórmula de un hidrocarburo y les doy la composición del carbono y me dice, no me ha dado el resto porque no me está diciendo oxígeno. Es un compuesto orgánico, pero solo tiene 2 componentes. Entonces el 8% restante es hidrógeno. Y yo ahora voy a decir, entonces voy a calcular. Voy a tener 92 gramos de carbono y 8 gramos de hidrógeno. Miren, de facilito que estoy dando. El número de átomos gramos, para el carbono, si quieren lo ponen aquí, es 92 gramos. El peso molecular es 12 gramos por átomo gramo. Chicos, he dicho me voy a adecuar, pero esto es número de moles de carbono, ¿no? Y a gramos mol gramo. Que los átomos ahora se miden en moles, pero bueno, lo vamos a seguir haciendo así. El número de átomos gramos de hidrógeno es 8 gramos dividido 1 gramos por átomo gramo. Esto es 8 y esto ¿cuánto es? ¿Y que el 8 gramos no sería dividido entre 4? No, ¿por qué entre 4? Me estoy equivocando. Pregunto, ¿por qué entre 4? No, del hidrógeno decía. El hidrógeno pesa 1. Esto. Les explicaba que en el departamento solo tenemos 4. Digamos, porque tenemos más metano, ¿ya? Pero no es la relación que tenemos. Que el hidrocarburo es carbono e hidrógeno. Y su pregunta a mí me sirve, por eso he hecho así. ¿Acaso es 4? ¿Cuál es el peso del hidrógeno? Ese es también un error común. Que en la ecuación ven 2 y me dicen es 2. No, es que es el dato que yo les he hecho ver en la tabla. Por eso les digo, tengan la tabla. Es el peso del hidrógeno. Ya, entonces es 1. ¿Y cuánto me da aquí? Me han dicho, he escuchado 7 y algo. 7,7. 7,7. Átomos gramos y átomos gramos. Chicos, les decía, yo así, digamos, sencillamente les decía, si se acerca 1 o si se acerca 2. Si este valor es más grande que 5, se acerca al más alto. Y si es más chico que 5, se acerca al más bajo. Por eso me refería en ese término al decirle el 1 al 2. Esto se acerca a 8. Entonces yo voy a dividir entre el menor, entre 7,7 y entre 7,7, aunque no necesitaría dividir. Esto es 1, porque esa es la relación. Y este es 1, ¿cuánto? 0,3. 1,03. Vuelvo a lo que decía. Se acerca al 1 o al 2. O sea, no por un número 2, sino al primer número o al segundo número. ¿Ya? Entonces, 1,03 es próximo a 1. Y mi relación es carbono-hidrógeno. Esta es mi fórmula empírica. ¿Está bien? Yo a esta fórmula empírica le voy a calcular el peso. Y voy a tener un peso molecular de la fórmula empírica. Así lo vamos a llamar para entendernos, ¿ya? 12 pesa el carbono, 1 el hidrógeno. Esto pesa 13. Lo estoy sacando de la relación. Es el peso de esa fórmula empírica.
en realidad es la masa molecular de esa fórmula. Pero además a mí me han dicho que pesa 78. Yo hasta ahora he encontrado la relación que hay entre los átomos por un carbono, un hidrógeno. Eso he encontrado, nada más. Pero yo voy a hacerlo aquí, espero se vea, que encontrar un factor. Ese factor va a ser el peso molecular de la fórmula que nosotros tengamos molecular. El valor que nos den como dato, el real si quieren, sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Me están diciendo que pesa 78, que la masa molecular es 78. Será 78 sobre 13, es el peso que he encontrado. ¿Cuánto es esto? 6 exacto. 6. 6. Me dicen que es 6. Yo tengo 6. Este número multiplicado esta fórmula empírica me va a dar la fórmula molecular. Y yo voy a tener que es carbono 6, hidrógeno 6. Había sido el hidrocarburo el benceno. ¿Sí? Entonces aquí les muestro la diferencia con un ejemplo simple. La fórmula empírica es la relación que existe, pero la fórmula real es la fórmula molecular. En realidad son 6 carbonos y 6 hidrógenos. ¿Está bien? ¿De dónde hemos sacado? De la composición porcentual. Y ahora nosotros sabemos cómo se saca la composición porcentual. Preguntas. No hay preguntas, ¿no? Vamos a ver. Ese factor es el N, que lo puse en PowerPoint, lo tenía. ¿Por cuánto hay que multiplicar? Ahora, chicos, a ver si esto puedo hacer. Si yo tengo este hidrocarburo, este lo voy a tomar, ¿ya? Si yo lo quemo, lo que obtengo es dióxido de carbono más agua. En el laboratorio dice ahí análisis elemental, ¿no ves? Dice yo para hacer el análisis elemental lo voy a quemar. El hidrocarburo lo estoy quemando y me está dando dióxido de carbono y agua. Yo sé que lo tengo que igualar la ecuación, ¿cierto? Y yo sé que una cantidad A me va a dar una cantidad B. ¿Y cómo igualo la ecuación? Y después, ¿cómo pongo las cantidades aquí? Sí, hemos aprendido en las leyes de la química. Sí, yo lo puedo quemar. Y les digo, al producir dióxido de carbono, todo lo que está en el benceno de carbono pasa a ser dióxido de carbono. Porque cuando yo quemo solo hago reaccionar con el oxígeno. Entonces, si yo puedo cambiar el color, estos 6 que están aquí, este carbono, es este carbono que está aquí. Porque fuente externa solo voy a tener oxígeno. Voy a quemar, voy a hacer reaccionar con oxígeno. Eso lo hemos dicho desde la primera clase. Entonces, cuando yo tengo un problema de análisis elemental, voy a decir, si a mí me están diciendo se forma tantos gramos de dióxido, puedo calcular la masa de carbono para calcular la composición que tiene. Pregunto, ¿pasa lo mismo con el hidrógeno o no? ¿De dónde proviene el hidrógeno? Del hidrocarburo, ¿no ve?
Aquí está el hidrógeno. ¿De dónde proviene el hidrógeno para formar agua? Del hidrocarburo. Y entonces, todo lo que tengo de hidrógeno será agua. Lo he puesto con otros colores, pero se nota. Otra vez, esto tiene que estar claro. Cuando yo quemo una sustancia orgánica, todo el carbono de la sustancia orgánica se hace dióxido de carbono. Y todo el hidrógeno se hace agua. Entonces yo puedo calcular la masa de carbono a partir del dióxido. Y puedo calcular la masa de hidrógeno a partir del agua. Pero no podré calcular oxígeno a partir de estos dos. ¿Por qué? Porque provienen del compuesto o de la fuente de oxígeno. Esto lo tengo que explicar con un ejemplo para que esté más claro, ¿ya? A ver, hasta aquí, ¿qué preguntas tiene? ¿No hay preguntas? ¿Está muy fácil? Todo está claro, hija. Ya, me alegro que todo esté claro. Entonces, yo voy a decirles que cuando produzco una combustión, yo lo que tengo es, en este caso, la formación de dióxido de carbono y agua, ¿sí? Les dicto un problema. Un compuesto contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Está bien? Y tiene 54% de oxígeno y 6,7% de hidrógeno. Punto seguido. Si una muestra de 3 moles de este compuesto pesa 180 gramos, determine la fórmula molecular del compuesto. Me he desanimado, vamos a hacer este y la próxima vamos a hacer el otro, ¿ya? A ver, háganlo y me avisan cuánto sale. Inge, como dijo al principio, Un compuesto contiene carbono, hidrógeno y oxígeno.
Lo haremos en la pizarra. Me estoy dando cuenta que el tiempo no nos va a dar para que ustedes hagan. Lo haremos en la pizarra, por favor. Entonces, yo tengo un compuesto que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Voy a hacer este antes que el otro. El compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y se quema. Se oxida. Se quema. Se oxida. Es reacción con oxígeno. Y en nuestro ejemplo que teníamos, nos vamos a ir con esta idea, el carbono produce dióxido, el hidrógeno produce agua. Y el oxígeno no puede calcularse a partir de aquellos elementos porque proviene del compuesto y proviene de la fuente, no solo del compuesto. Entonces ahora nos están diciendo, un compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno y tiene 54% de oxígeno, y tiene también 6,7% de hidrógeno, 6,7% de hidrógeno. La diferencia es carbono. 54 más 6, 60,7. Entonces tiene 39,3% de carbono. ¿Está bien? Sí. Sí, Y yo digo, el número de átomos gramos de carbono, llevando este porcentaje a masa, es 39,3 gramos sobre 12 gramos por átomo gramo. El número de átomos gramos de oxígeno es 54 gramos. El oxígeno pesa 16 gramos por átomo gramo. Y el número de átomos gramos de hidrógeno es 6,7 gramos sobre 1 gramo por átomo gramo. Y yo tengo estos valores. ¿Cuánto es 39 sobre 12? 3,27. 3,27. ¿Cuánto es 54 sobre 16? 3,37. 3,37. ¿Y esto es 35? no, 37 sí. Ya. 6,7. No hay medias personas, no hay medios átomos. Hay que dividir entre el menor. Y entonces nosotros dividimos entre el menor. ¿Cuál es el menor? 3,27. Vamos a dividir directo aquí, no debería. 3,27, 3,27 y 3,27. Aproximadamente nosotros vamos a tener que aquí es 1 y aquí es 2. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, mi fórmula empírica la voy a poner. ¿Quién era este? Yo lo he borrado. 12, carbono. 12, 16 y 1 son los pesos atómicos. Y yo voy a poner hidrógeno y siempre ponemos oxígeno, ¿no ven?
2 y 1. 1. No se pone el 1 porque se supone. Esta es la fórmula empírica. Fórmula empírica. Voy a calcular el peso molecular de esta fórmula. 12 más 16, 28 más 2, 30. El peso molecular de la fórmula empírica es 30. Obviamente, las unidades son gramos por mol. Ahora, yo en el problema tengo un dato adicional al anterior. Y el dato adicional me está diciendo que 3 moles son 180. 3 moles son 180 gramos del compuesto. Y entonces yo puedo decir que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Y el peso molecular va a ser la masa, 180 gramos, sobre el número de moles que es 3 gramos por mol. 3 moles nos han dado, ¿no? Yo ya estoy poniendo las unidades, 3 moles. Y el peso molecular de mi compuesto es 60 gramos por mol. Ese dato lo estoy sacando de la fórmula que hemos aprendido, pero también para el que no se dé cuenta, dice, yo sé que el peso molecular es lo que pesa un mol, y pongo un mol es X, y hago la regla de 3, ¿sí? Pero deberíamos trabajar con esto. 60. Y yo tengo 30. Entonces calculo el factor. El factor va a ser 60 sobre 30. Y es 2. Y mi fórmula va a ser carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Ese había sido el compuesto molecular. ¿Está bien? Sí. Preguntas. Dije, un poquito me perdí. ¿Podría repetirme cómo sale el último elemento, por favor? El último elemento. Sí, el carbono 2 y el hidrógeno 4 y el oxígeno 2. Y ya. Esta es nuestra fórmula empírica. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno. ¿Sí? Fórmula empírica. Le hemos calculado su peso de esta fórmula. Pero el problema nos dice que 3 moles son 180 gramos. Y el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Entonces, si despego el peso molecular, me va a quedar 180 sobre 3 de 60. Este factor sale de dividir el peso molecular de la fórmula real, si quieren real, sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Este valor que yo saco del compuesto, que es su peso molecular, lo divido entre este peso que he calculado y me sale 2. Entonces, esta fórmula la multiplico por 2 para tener la fórmula real, porque esta es la relación mínima. Y va a ser carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2. Le he multiplicado la fórmula por 2. ¿Sí? Otra pregunta.
No, porque más bien disculpen lo del celular, pero trabajo desde las 7 y me están mandando miles de mensajes por no he contestado el teléfono. A ver, yo hoy les he dicho, nosotros tenemos que trabajar ahora sí con una estequiometría. La estequiometría es una ciencia que en función a la relación de átomos, la relación de moléculas, de pesos moleculares, de unidades químicas, hace cálculos métricos, por eso es metría. O sea, nosotros calculamos cuánto vas a tener de producto, de qué tipo de producto, cuánto por de rendimiento, etcétera, en función a estas relaciones que hemos visto hasta ahora. Yo empecé diciendo, es muy importante en estos cálculos que nosotros sepamos la pureza de los reactivos, porque no vamos a trabajar con reactivos al 100% puro, en ninguna parte. No importa dónde estemos trabajando, en ninguna parte. Además, la relación entre los átomos es importante y tengo que saber determinar fórmulas moleculares. ¿De dónde sale la fórmula de un compuesto? De su composición centesimal. Porque nos había dicho Proust, la composición de un compuesto es fija y definida. Entonces, en los problemas nos dan datos de composición centesimal. Y si son compuestos orgánicos, nos han dicho que es en función al análisis elemental que se hace. Y el análisis elemental significa solamente quemar las sustancias orgánicas, hacer reaccionar con el oxígeno. Y estamos ahora viendo que en función a la composición centesimal yo determino una fórmula empírica. Y con esa fórmula empírica y el peso molecular que me den como dato de la sustancia, yo encuentro el factor por el que hay que multiplicar la fórmula empírica para tener la fórmula molecular. Y esta parte del análisis elemental, quemando las sustancias, vamos a continuar haciendo la próxima semana el martes. Entonces, hoy hemos empezado con estequiometría y vamos a llegar hasta calcular el rendimiento de las reacciones. He tratado que sea sencilla esta clase para que nos vayamos enganchando. No sé si hay preguntas. No hay, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos el martes a las... Sí. ¿Cuándo daremos la primera evaluación? Yo considero que el siguiente martes. Hemos quedado que el martes vamos a ponernos de acuerdo. Pero creo que el siguiente martes. Y no sé qué es ese siguiente martes en fecha, no lo he visto, pero yo siempre les he dicho, el día que nos pongamos de acuerdo, por eso he ido preveyendo hasta cómo van a dar el examen, una semana van a tener después, ¿sí? Una semana. Bueno, chao chicos. Sí, perdón, Aileen creo es. ¿Tus diapositivas le va a subir al Moodle? Sí, las voy a subir, he quedado en que termino estito y las subo. Pero yo puedo ponerles un texto a leer. Pero yo tengo la idea que ustedes tienen que buscar los libros de química, las lecturas de química y leer, chicos. Lo que yo encuentro es que esta generación no lee, no solo yo, todo el mundo. No le dedico un tiempo a leer, tienen que leer no lo que yo ponga, sino lo que dicen los autores, ¿sí? Lean las leyes de la química y lean estequiometría. Y vengan a hacerme tal cual la clase, pregúntenme. Chao, chicos. Hasta luego, Inge. Chao. No se asusten conmigo, no se asusten. Chao, nos vemos.